Y gracias a todo el equipo de los jóvenes por esta invitación. De verdad, esto me honra. Y ha sido mi bendición servir en este país como misionera y ahora llevar esta visión que Dios me ha dado. Dios ha sido fiel. Yo quisiera pedirles que se pone de pie para que oremos aún más. Padre, te damos gracias que tú habitas entre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nunca nos deja, que siempre esté presente, que está activo adentro de nosotros. Señor, te pedimos que tú hagas lo que tú quieres en este lugar, que tú hablas a cada corazón personalmente, susurrando en los oídos, Padre, que tú vengas transformándonos desde adentro hacia afuera, Padre, para que el mundo vea tu gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudas de recibir lo que tú nos quieres recibir en esta noche, pero también a traerte un sacrificio de adoración, de decir, Señor, estamos aquí para adorarte, para glorificar tu nombre, porque tú eres digno y santo, y que podemos, Señor, encontrarnos contigo, Señor. Te damos gracias, te pido, Señor, que tú tocas a mi boca, que tú pongas las palabras que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, Dios les bendiga. Yo quisiera comenzar este tiempo de Be Real con una historia. Y es que había una niña de 4 años sentada en el piso jugando con sus juguetes. Y su vecino, un niño, la acercó a ella y la invitó a asistir a la iglesia. Curiosa de qué era la iglesia, la niña dijo, sí, y con el permiso de sus padres, la niña fue a la iglesia por la primera vez. Y cuando llegó a la iglesia, le encantó el programa de niños. Y ella seguía asistiendo a la iglesia año tras año porque le gustó. Y cuando tenía los 11 años, tuvo la oportunidad de asistir a un campamento de niños donde experimentó la presencia de Dios como nunca antes. Ella fue bautizada en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, temblando todo el cuerpo, con un poder como un corriente corriendo en sus venas, y fue cambiado. Pero el camino fue difícil porque ella fue la única de su familia que asistía a la iglesia, pero siguió y siguió porque Cristo la fortaleció. Solamente 2 semanas después de ese encuentro en el campamento, ella escuchó a su pastora decirle que no solamente hablamos con Dios, sino también escuchamos para oír su voz. Y ella lo escuchó decirle, ve a todo el mundo y predica el evangelio. Ella sabía con los 11 años que Dios la llamó a ser misionera. Y por causa de Cristo, ella pudo hacer cosas que nadie más en su familia pudieron hacer. Ella fue la primera persona en su familia para ir a la universidad y graduarse de allá. Ella fue la persona más joven de su clase para recibir sus credenciales como ministra ordenada. Y sí, cumplió su sueño de ser misionera, porque ella fue a Vietnam y servía a Dios y vio la mano de Dios moverse allí. Pero su historia no terminó allí, porque hoy en día ella está delante de ustedes. Esto es mi historia. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio auténtico, un testimonio real que es nuestro, que es parte de lo que nos hace quienes somos. Y esto es mi testimonio de cómo Dios me llamó como una niña y como hoy en día se me olvidó todo y me llevó aquí. Pero tú también tienes una historia. Y en esta noche vamos a ser auténticas, como decimos. Pero déjame decirles que
También yo era maestra de inglés. Sí, señores, pero tranquilos, se pueden hablar inglés delante de mí. Y be real tiene dos significados en inglés. Be real puede significar ser auténtica, pero también puede significar dime la verdad. Be real. Come on, be real. Mónteme la pura. Me enseñando tigaraje aquí y ahora yo les enseño tigaraje americano, así que ya saben, be real. Y vamos a ser real. And to be real, uno tiene que primero identificarse. Cuando naciste salió un documento para identificarte. Este papel tiene el nombre que te dieron tus padres y el nombre de tus padres. Tus padres te dieron un nombre y escriben sus nombres diciendo, esto es mi hijo o mi hija. Ellos te dieron tu identidad. Y muchos quieren identificarse por lo que hacen y por su ocupación. Por ejemplo, dicen, yo soy médico. Pero el día que terminas de recibir pacientes, entonces, ¿quién tú eres? No podemos identificarnos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Porque lo que hacemos no es el raíz verdadero de lo que eres, es el fruto de lo que eres. Pues la identidad de cada ser humano está basada en uno de dos cosas. Eres uno, solo eres creación de Dios. O dos, eres hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios. Cada persona que está aquí, que está viva, está aquí porque Dios te creó. Pero no todos son hijos de Dios. Los que son hijos son los que han recibido a Cristo como su Salvador y que Dios los adoptó. Porque Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nacimos con la naturaleza de pecar. Nacimos bajo la maldición de pecado, pero llegó Adán, el primer ser humano, quien decidió no creerle a Dios y lo desobedeció. Cada ser humano entonces tiene una decisión que tomar. Si van a romper la maldición y creerle y obedecerle a Dios y ser su hijo, o van a seguir viviendo bajo de una esclavitud del pecado. Cada ser humano tiene esa decisión. El momento que una persona decide de dejar todo atrás y seguirle a Cristo, la maldición de Adán se rompe y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y Dios nos adopta como su hijo. Romanos 8:4 nos dice que al recibirle a Cristo ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil o de la carne, sino según el Espíritu. La intención de Dios siempre ha sido estar con su creación. Pero Dios es un Dios santo que no puede habitar junto con el pecado. El pecado nos separa de Él. Y a través de Jesucristo Él hizo la manera de estar con nosotros. Pero esto es nuestra elección. Porque Dios no force a nadie seguirle, sino nos da una opción de elegirlo tal como un novio elige a su esposa. En su amor nos llama y en su bondad
y su bondad nos lleva a arrepentirnos y entramos en una relación con Él. Yo sé que esto es, por algunos están diciendo, bueno, ya yo sé esto, ¿verdad? Pero quiero que quede claro que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero cuando recibimos a Cristo, Él nos hace su hijo o su hija. Vamos a leer en la palabra de Dios en Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Entendemos eso? De nuevo, el Espíritu mismo te asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces te pregunto esta noche, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres creación de Dios o hijo de Dios? Tu espíritu te dice adentro, sí, yo soy hija o hijo de Dios. ¿O te dejas con una incerteza adentro? Pues si no sientes esta certeza en esta noche, te vamos a dar una oportunidad de entregar tu vida a Cristo y comenzar una relación con Él. Porque cuando eres un hijo de Dios, tienes acceso inmediato al Padre por el Espíritu Santo que habita en ti. No es que ese acceso está en 5 horas, tienes que esperar tanto tiempo. No, es inmediato que tú tienes un vínculo, una conexión con el Padre. No hay que esperar que llegues a Wi-Fi para esta conexión, sino es una conexión directa. Y cuando entregas tu vida a Cristo, tu cuerpo comienza a convertirse en una casa de adoración o un templo donde habita el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque al arrepentirte, Dios te limpia y te hace nuevo. Pero no solamente quiere sacar lo que no pertenece allí, sino Él te quiere llenar con su gozo. Él te quiere llenar con su amor, su plenitud, su fuerza, su poder. Y comienzas a ver el fruto del Espíritu y comienzas a crecer. Porque Dios no nos deja como Él nos encontró. Él nos transforma un día a la vez. Así que si usted dice, bueno, yo intenté de ser cristiano por un tiempo, pero no me cambió. Quizás tú querías cambiar de un día para otro, pero el cambio es tomando un paso a la vez, un paso de fe, otro paso de fe hacia Dios. Y Él hace esa transformación. Pero el texto dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos. Pues como hijo tienes que seguir tu papá en cada momento. Él que te ha dado identidad como hijo, porque este mundo quiere confundirte en cuál es tu identidad. Quiere convencerte que el pecado no es pecado. Y el único lugar que puedes ir para ver qué es real y qué es verdad es a la Biblia, es a la palabra de tu Padre. Porque fue Él que te nombró, fue Él que
que te dio esa identidad y es Él que sabe lo que es real. Pero ese camino de seguirle no es fácil. Versículo 17 nos explica de que si vamos a ser hijos de Dios, tenemos que sufrir como sufrió a Cristo. Hay muchos predicadores que dicen, entrégate tu vida a Cristo porque nada mal te va a pasar. No es así. Bueno, no aquí, pero en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? La primera cosa que te pasa, que está difícil, que está mal, te quieres rendir, pero lo que Dios nos comparta es que Él dijo que Él va a estar con nosotros. Esto es su promesa. No es que no vamos a sufrir, sino en medio de la dificultad vamos a tener un ayudador. Vamos a tener a alguien que nos levanta, que nos sostiene, que nos da la fuerza para seguir adelante. Porque para compartir en la gloria de Dios, o para compartir, para tener los beneficios como hijo, también hay que compartir en su sufrimiento. Romanos 5:4 explica que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia, interesa de carácter. La interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Santo Espíritu que nos ha dado. Entonces dice, los hijos de Dios, para ser partícipe de la gloria de Dios, tenemos que pasar por las tribulaciones y las dificultades, porque estas cosas nos moldean. No sé de ustedes, pero en mis oraciones yo digo, Señor, enséñame de tus palabras. Yo quiero aprender de la manera fácil, que solamente tú me digas que necesito cambiar algo y ya, en vez de tener que pasar por una tribulación para aprender la lección. ¿Ha pasado a alguien aquí? Padre, en vez de pasar por la prueba, déjame salir. Pero ¿qué pasa? El ser humano a veces resiste los cambios tanto que hay que dejar que se siente la prueba para cambiar y hacer el bien. A Dios le importa más tu carácter que lo que haces por Él. Tu identidad en Él es más importante que las obras que haces, porque tu carácter es lo que te vas a llevar contigo a la eternidad. Entonces importa más lo que haces en tu carácter, que tengas este fruto del Espíritu Santo, que lo que haces por Dios. ¿Me explico? Importa más ese carácter que tienes que hacerle algo bueno para Dios. Como sus hijos llevamos su identidad en nuestra ADN, y mientras más cerca caminamos con Dios, más nos parecemos a Él. Pero es un proceso. Y un día a la vez Él va construyendo nuestro carácter, transformándonos para ser más como Él. Y el fruto del Espíritu se produce. Es que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Como dice el versículo 14. Y al dejarnos ser guiados por el Espíritu, saldrá el fruto del Espíritu. Saldrá el carácter formado por Dios, porque debemos ser reflejos de Dios. Vamos a leer entonces a Gálatas, gloria a Dios, aprendí mi español aquí, gracias a Dios. Gálatas 5, 16 al 25. Me alegro de que ya leímos esto en la Reina Valera para
que lo entendemos aún más profundo en otra versión. Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Entiende? Que hay una lucha aquí, hay una guerra, que tú quieres hacer algo desde la carne, pero tu espíritu dices, no te conviene hacerlo, y vive luchando. Pero aquí en versículo 8 dice: pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley o no están bajo de condenación. Las obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y la envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque ya cuando recibimos a Cristo y somos sus hijos, de hasta ver cosas así que explica, nos hace el Espíritu, te alerta, que te dice, mira, esto no está bien. Y tú te sientes esto en tu espíritu que te dice, esto no. ¿Me entiendes? Se llega a la convicción del Espíritu Santo sobre ti que te dice, esto no te conviene. El versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Los que son herederos, los que son hijos, producen el fruto del Espíritu. ¿Saben que para producir, primero hay que plantar semillas? En cualquier cosa, cuando tú quieres un árbol de manzanas, hay que plantar una semilla de manzana para que pueda crecer. Entonces hay un trabajo que hacer. El fruto no se produce solo, es una elección. Es una elección. Por ejemplo, en el fruto del Espíritu, si tú quieres practicar la paciencia, pero un día una persona te está probando la paciencia y le quieres gritar y decirles que se vayan ya, pero pones en práctica el fruto del Espíritu, que es paciencia, y guardas silencio, esperas. Esa es una elección que te duele adentro porque estás crucificando la carne. Es en contra de lo que quieres hacer. Pero mientras más planteas esta semilla de paciencia, más producirás y serás fructífero.
Tendrás un carácter del oro que brilla como Cristo, pero es una elección. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos han perdido el amor a Dios. Tú sabes lo que nos evite pecar contra Dios, nos evita de hacer lo malo, es porque nosotros lo amamos tanto. Es porque entendemos que cuando pecamos, cuando lo obedecemos, esto le duele el corazón de Dios. Y Dios nos explica en Juan 15 que si permanecemos en su amor, tenemos que obedecerle. ¿Qué significa? Que si desobedecemos a Dios, Él nos va a amar menos. No. Pero ¿qué pasa? Que cuando desobedecemos a Dios, nosotros nos quedamos con la culpa. Y cada vez que vamos a orar, tenemos que pasar un tiempo, dice, ay, perdóname, Señor, porque yo hice tal cosa. Y nosotros sentimos lejos de Dios. No es que Dios nos ama menos, es que nosotros no estamos mostrando amor para Dios. Es que nosotros hemos dejado que nuestro primer amor se baja el fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerda tu primer amor. Recuerda tu primer amor. Y si tú quieres producir fruto de verdad, si quieres que el fruto del Espíritu crece en ti, enciende ese llama de nuevo del amor de Dios y de búsqueda. Porque es tu elección de andar en gozo en medio del dolor por recordar que Dios está contigo. Es tu elección buscar la paciencia de Dios y confiar en Él y descansar en Él. Es tu elección de mostrar dominio propio y elegir no pecar y fallarle a Dios. Es tu elección. Porque tú tienes control sobre tu cuerpo y tus pensamientos. Pues es tu elección si vas a mostrar el amor, si vas a buscar la paz de Dios, si vas a esperar en paciencia, si vas a humillarte. Planta la semilla haciendo el bien que sabes qué hacer. Y verás que el fruto va a producir. Resiste las cosas de la carne y se crece tu espíritu. El espíritu es quien nos convence de nuestro pecado. Es quien nos dice lo que es correcto y lo que no es. Pero yo tengo buenas noticias. Y es que el Espíritu les dará la victoria. Es que tú no tienes ese trabajo solo. Es que antes de conocerle a Dios intentamos de hacer las cosas bien y vemos que hemos fracasado tanto, pero al recibirnos, a recibirle a Dios podemos hacer mucho más que antes. Vemos que es con su poder, con su fuerza y no la nuestra. Primero de Juan 4:4 dice: ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El espíritu que habita en ti es más poderoso que cualquier cosa que quiere levantarse en contra de ti. Entienden que tienes ese poder habitando adentro de ti. Y el enemigo siempre quiere que cuestiones tu identidad como hijo de Dios para que no andas con este poder.
porque Él sabe que ya tu alma Dios la tiene porque tú lo entregaste al Señor. Entonces Él va a hacer lo que sea para evitar que tú andas en este fruto evangelizando, mostrándole a Cristo a otros, que tú andas empoderado. Él va a hacer lo que sea. Pero el espíritu de aquel que se resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús. Romanos 8:11. El mismo poder que se levantó a Cristo de la muerte habita en ti y está activo en ti si eres hijo de Dios. Por esto eres más que vencedor en Cristo. Dios no te va a dejar solo en este proceso de seguirle, sino te dejo con el Espíritu Santo, con el Consolador, con el Ayudador para apoyarte. Pero hay que andar en su Espíritu. Esto significa morir a la carne, pero también significa de buscarle al Espíritu. Hay que llenarte del Espíritu Santo. Hay que buscar su llenura. Hay que buscar su llenura. Él derramó su Espíritu sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Esto fue un encuentro tan poderoso con Dios porque Él los llenó de poder. El poder que necesitaban para vencer. Y hablaron en otras lenguas. Y allí Él nos dio el regalo del Espíritu y la capaz de interceder la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú recibes la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, hay algo poderoso que pasa. Hay algo poderoso que pasa. Comienzas a hablar en otras lenguas, lenguas celestiales. Pero comienzas a orar la voluntad perfecta de Dios. Hay muchas personas que anhelan decir, ay Señor, oye mi oración. Porque en la palabra nos explica de que Dios, si oramos la voluntad de Dios, Él nos oye. En 1 de Juan. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces anhelan orar la voluntad perfecta de Dios. Pero Romanos 8:26 al 27 dice, ahora bien sabemos, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu nos llena y comenzamos a hablar en otras lenguas, tenemos esta comunicación íntima con Dios, que podemos hablar su voluntad perfecta. Y al orar en lenguas, nuestra fe aumenta, según el libro de Judas, versículo 20. Porque estamos orando con la boca la voluntad perfecta de Dios y estamos igualmente orando en la mente. Nuestra mente no es vacío. Así entendemos que esto de verdad viene de Dios, porque ¿cómo es que mi mente está por un lado y mi boca por otro? Es asombroso. Pero Dios no te ha dejado sin respaldo. Y sí, vamos a hablar más de la llenura del Espíritu Santo el domingo. Yo sé que quizás hay muchos aquí que han visto cosas raras, que dicen, yo no sé. No vamos a hacer nada rara, señores.
vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a encontrarnos con Él. Él nos va a tocar y llenarnos con su poder para ser sus testigos. Esto es lo que va a pasar. Entonces, comienza desde ahora de buscarle a Dios. Dice en 1 de Corintios 14, Pablo dijo que debemos desear los dones del Espíritu. Debemos anhelar los dones espirituales. Entonces, desde ahora, comienza a buscarle y decirle: Señor, yo quiero ese regalo que tú quieres darme. Yo quiero ese regalo. Porque cuando Dios, es una cosa de tener el fruto del Espíritu Santo. El fruto realmente es el resultado de que el Espíritu habita en ti. La llenura del Espíritu Santo es su poder. Es su poder para ser sus testigos. Es con un propósito que nos llena de poder. Pero hoy quiero decir que Dios no te va a dejar solo en cumplir ese reto de seguirle a Cristo y producir fruto. Y mañana vamos a hablar de formas prácticas de cómo podemos tener victoria sobre el pecado. Quiero decirle que hay libertad completa en Cristo. Uno no tiene que vivir luchando tanto con tu mismo pecado. No tienes que caer en tentación. Todos tenemos tentaciones. Las tentaciones siempre van a llegar. Pero no tienes que caer en el pecado. Y mañana vamos a darles las herramientas para andar en victoria. Porque el pecado no es una esclavitud que siente bien en el momento, pero luego vemos que nos sentimos sucios, que nos sentimos rotos. Pero Dios quiere que andamos en su victoria, no solamente de evitar el pecado, pero Él quiere sanar heridas de los pasados para que puedas perdonarte a ti mismo por los errores del pasado. Porque en Dios siempre hay nuevos comienzos. Esta noche quiero recordarte de aferrar a tu identidad como hijo de Dios. Porque nadie te puede decir que tú eres otra cosa. Que eres alguien que ellos no pueden decir que tú eres alguien que Dios no dijo que tú eres. Nadie te puede quitarte de tu posición como hijo, porque has elegido a seguirle a Cristo y mientras lo sigues, estás en una fundación sólida. Él ha puesto su ADN adentro de ti y te ayudará a producir ese fruto del Espíritu. Porque como yo dije, el enemigo siempre anda buscando cómo destruirte y muchas veces es con mentiras. Muchas veces es decirte que tú no eres nadie, que tú no eres amado o amada. Él quiere hablarte de las cosas que no son verdaderos. Hasta Él usa a otras personas. Mi familia siempre me dijeron que no tenía sentido común, que yo no podía hacer cosas. Bueno, no es verdad, porque si no yo no podía vivir aquí. Entonces tenemos que reconocer qué es nuestra identidad como hijo de Dios y aferrarnos a esto, de anclarnos a esta identidad y de reconocer que nadie puede decirnos que somos algo diferente. Que tenemos que leer la palabra de Dios para tener esa base, porque Dios nos explica de que no somos fracasos, sino somos más que vencedores. Y si tú tienes que usar la palabra para pelear contra estas mentiras, entonces hay que conocer la verdad. Y la verdad te hace libres. La verdad en su palabra.
Cuando conoces tu identidad en Cristo, puedes ser auténtico, porque andas en la confianza que prueba el Espíritu. Te quitas la mascarilla y puedes ser real. Isaías 43, 1 al 3 dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Dios te ha dado nombre, Dios te ha dado identidad en Él, si tú decides ser su hijo. Y no se termina ahí, dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Cuando pases por el fuego no te quemará. Es que cuando pasamos por esas tribulaciones sí están difíciles, pero Dios los utiliza para fortalecernos. Él no causa el dolor, sino Él dice, bueno, voy a permitir que pases por esto con un propósito mayor. Porque el propósito de Dios es mayor de cualquier cosa que podemos pasar, de cualquier dificultad, y Él nos fortalece porque en nuestra debilidad Él es más fuerte. Él es más fuerte. Como dije ahorita, hay dos identidades. Uno es que eres hijo de Dios y otra es que solamente eres creación, que no tienes relación con Cristo, que no lo obedeces y que no lo sigues. Pero esto es una oportunidad de comenzar una relación con Cristo, de llegar delante de Dios y tenerle, adoptarte como hijo con todos sus beneficios. Porque cuando pensamos en los beneficios de Dios decimos, wow, es mejor que cualquier cosa. Es que yo puedo andar con Él por la eternidad, pero no solamente beneficios cuando uno llega al cielo, sino beneficios aquí en la tierra, porque la meta de nosotros no es morir e irnos al cielo. Claro, queremos llegar al cielo, pero esto no es la razón, el propósito en por qué todavía estamos vivos en esta tierra. El propósito que todavía tenemos en esta tierra es en avanzar su reino. Por eso dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino y su justicia y todo el resto será añadidura. Entonces si te enfoques en el reino, aquí en la tierra andas con propósito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres hijo de Dios, Dios te da identidad, Dios te da propósito de vivir, Dios te da gozo, Dios te da paz, Dios te da paciencia, Dios te da amabilidad, Dios te llena de ese fruto del Espíritu Santo y te empodera para hacer mayores obras que hizo Cristo Jesús. Es que Dios es un Dios todopoderoso y ha decidido que tú, creación suyo, eres tan valoroso para Él. ¿Me entienden? Valuable. Tan precioso delante del Señor que Él te quiere llamar su hijo, su hija, cercano de Él, con todos sus beneficios. Pues voy a pedir que se ponga de pie y voy a pedir que toma un poco de valentía, de que si tú dices, yo me examiné y yo tengo que decir que no me sentía esa convicción que dijiste,
de que soy hijo o soy hija de Dios. Pero en esta noche yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero comenzar de servirle. Yo quiero tomar ese primer paso para seguirle. Sabe que Cristo, cuando Él murió en la cruz, esto fue en público. Esto fue delante de todo el mundo, mostrando su cuerpo herido. Por eso yo dije, voy a pedir que toma un poco de valentía en esta noche, porque yo quiero orar contigo y dirigirte para aceptarle al Señor. Y cuando pases adelante, todo el mundo van a estar regocijando contigo, porque también van a apoyarte, van a compartir en ser tu hermano y hermana y familia. Pues si esto es tu deseo esta noche para recibirle a Cristo como su Salvador, voy a pedir que pasen adelante, que no tengas miedo, porque eso es la mejor decisión que puedes tomar. La mejor decisión que puedes tomar. Si quieres recibirle a Cristo como tu Salvador, si quieres convertirse en un hijo de Dios, venga aquí. Voy a orar, y mientras oro, si necesitas pasar adelante, ven. Señor, yo te doy gracias porque tú transformas, Señor, cada persona, Señor, que tú nos amas tanto, que tú nos llamas, que tú deseas una relación personal con nosotros, que tú no quieres que nosotros vivimos esta vida sin ti, sino que estemos fortalecidos en ti, Padre. Yo te pido que si hay alguien aquí que no te ha recibido, que no ha hecho esta decisión, que puede ser esta noche, que van a reconocer que este lugar es un lugar de libertad, que van a poder comenzar ese proceso contigo de transformación, y que tú les vas a ayudar a hacerse libres, que tú les vas a apoyar en todo, en cada momento. Si eres tú que quieres hacer esa decisión, pasa. Yo siento que hay uno, y solamente toma un paso de poder aceptarle a Cristo. Solamente vamos a pedir que ores con nosotros, no con micrófono, pero desde el corazón, para hacer ese compromiso delante de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Siento que no podemos seguir a otra cosa, porque Dios está llamando a alguien. Y óyeme, Dios está tocando tu puerta, pero Él no te va a forzar nada. Pero ¿qué pasa? Lo más que tú ignoras que Él está tocando la puerta, lo menos vas a escuchar ese toque. Porque comienzas a ignorar, y Dios dice, ok, está bien. ¿Tú no quieres? Ok, me voy a ponerme aquí. Pero Él, en su deseo, sigue buscándote. Él está buscándote, porque mejor es una vida con Él que un momento sin Él. Así que si quieres entregar tu vida a Cristo, ven. Esto es tu momento de ser hijo o hija de Dios. Dios te llama esta noche. Dios te llama, Dios te llama.
llamando. Dios está llamando para tener esa oportunidad de orar, de recibirle como su Salvador. Ahora hay otra parte en esta noche. Y es que tenemos que examinarnos. Si hemos elegido mostrar el fruto del Espíritu, de dejar que nuestra ADN salir, de que nuestra identidad como hijo de Dios sale, o si hemos dejado que las cosas de esta vida nos quitan el enfoque. Tenemos que examinarnos todos. Pues voy a pedir que todos tomen ese valiente, que tengan fuerza de pasar adelante, porque quiero que pasamos un momento en el altar siempre para buscarle a Dios, siempre para decir: Señor, gracias porque yo soy tu hijo o tu hija. Señor, lléname más de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame de andar en el fruto del Espíritu. Pasa adelante todos. Hay espacio aquí. Porque ¿qué pasa? Muchos ven el altar como algún lugar de llegar cuando se sienten mal o cuando solamente hay que arrepentirse. Pero el altar no es solamente por eso. El altar es un lugar de libertad. El altar es un lugar donde tú puedes tener un encuentro con Dios que te transforma. El altar, cuando tú tomas un paso adelante para llegar al altar, tú estás diciendo: Señor, heme aquí. Yo te quiero encontrar. Yo quiero que tú me llenes más.